Listo, Leslie, ¿me estás escuchando y viendo pantalla? Sí, profe. Vale, estaba esperando a Luisa, pero no llega. Bueno, de pronto llegue más tardecito. Bueno, entonces les decía que esas áreas altamente contaminadas, pues van a estar relacionadas también con ese uso que les han dado las poblaciones humanas a ciertos lugares, ¿sí? Y esto, pues, va a estar de acuerdo con o va a estar relacionado más bien con las características regionales y locales de esos ecosistemas terrestres o acuáticos de los cuales dependan esas comunidades, ¿sí? Y pues esas características regionales y locales pues van a ser en general esos métodos de uso de esos ecosistemas, ¿sí? De acuerdo a esos métodos de uso, pues se va a hablar de contaminación del suelo en zonas terrestres, lo cual pues va a desencadenar que pues se vean afectados todos los organismos terrestres, en especial las plantas. Ya sabemos que las plantas en ecosistemas terrestres son la base del sostenimiento, del mantenimiento de un ecosistema, ¿cierto? Entonces, ese grado de contaminación del suelo va a alterar las comunidades ecológicas o las comunidades silvestres y además también de pronto se pueden ver afectados esos ecosistemas acuáticos por ese mismo fenómeno de contaminación del suelo o también por contaminación directa hacia los propios ecosistemas acuáticos, ¿sí? Entonces, Profe, sí, dime. como por ejemplo, pues no ahorita las situaciones que se están dando, pues lo de San Andrés, lo de Cartagena, pues las inundaciones, ¿no? Pues que se han venido dando, o sea, se ha visto, ¿no? Pues que ha arrasado pues con árboles, o sea, se ha visto pues los mismos animalitos así muertos entre las calles, por ejemplo, eso lleno pues de barros, entonces pues ahí se ve la pérdida pues de diferentes pues ecosistemas, pues tanto aéreos como acuáticos, porque mire, por ejemplo, en lo de San Andrés, pues como ese, creo que el huracán, pues como arrasó tanto, entonces pues prácticamente pues el mar mismo pues fue sacando pues especies del mismo y pues fue arrasando también las partes así como las zonas terrestres, esto de árboles y todo esto también los fue deteriorando porque pues ha sido un impacto pues bastante fuerte. En Cartagena pues también las inundaciones pues acabaron con varios lugares en otras partes del mundo, creo que en Chocó, no recuerdo también, se dañaron pues cultivos, entonces pues ahí se han perdido varios Ujú. Sí, claro, sí. Pues en este caso, bueno, en este caso sería, ¿dónde categorizarías esas áreas? Lo que está sucediendo, digamos, áreas como San Andrés, como Cartagena o como el Caribe, ¿dentro de qué áreas las categorizarías? Profe, pues yo diría que estarían entre las áreas, pues podría ser prácticamente entre las tres áreas, porque pues está dando, pues por ejemplo, la pérdida de los cultivos también pues puede generarse de las inundaciones por la degradación que sufren los mismos. Pues las áreas inestables, pues también porque, o sea, se ha perdido pues la propiedad de algunos ecosistemas, pues porque no le están dando los usos adecuados al suelo. Y las áreas altamente contaminadas, porque por ejemplo en los mares se ven, ¿no? En las partes acuáticas sobre todo, pues mucha contaminación en la que hay plásticos, hay botellas, vidrios, o sea, en la parte costera también hay mucha parte de contaminación. Entonces eso también hace que al existir pues el factor del cambio climático se altere y pues por eso se generen pues también lo que está Ujú. ocasionando ahorita los huracanes. Sí, claro. Ajá, exactamente. De pronto, y sí tienes mucha razón, lo podríamos categorizar dentro de todas estas, ¿cierto? Estas áreas han sufrido cierto proceso de degradación, están muy expuestas hacia las zonas costeras del continente, ¿cierto?
Son áreas también altamente contaminadas, que de eso también depende, más que el riesgo natural, depende como la estabilidad de la salud de esas personas, ¿sí? Pero pues de pronto yo lo categorizaría en áreas inestables, ¿cierto? Acá hablamos que por sus propios atributos intrínsecos o por sus propios atributos, valga la redundancia, ¿sí? Pues son áreas de alto riesgo para la población, ¿sí? En ese caso, tanto San Andrés como Cartagena, bueno, y la región Caribe, San Andrés, bueno, la región insular caribeña y la región Caribe continental, podríamos decirlo, son áreas inestables porque en sí están expuestas a cierto riesgo, ¿cierto? En este caso, están expuestas a un riesgo de que como son zonas costeras, no hay que las proteja a su alrededor, ¿cierto? Están expuestas a que los fenómenos de huracanes o fuertes vientos las afecten. Como tú decías, afecta tanto a la población humana como a la silvestre, ¿sí? Se han visto los pobres animalitos tiraditos ahí en las carreteras, vueltos nada, muerticos por ese mismo fenómeno de los huracanes. Y sí, de pronto, como tú le dices, tiene cierta razón, lo podríamos categorizar dentro de las tres áreas, pero yo consideraría que más dentro de esas áreas inestables, ya que están expuestas a que, y pues es más probable que en estas áreas sucedan fenómenos como huracanes y fuertes vientos. ¿Sí es claro para ti? Sí, profe. Bueno, entonces ya saben que cuando a ustedes les toque participar en un proceso de zonificación ambiental, básicamente el tercer módulo o el tercer corte es esto, zonificación ambiental, ¿sí? Entonces, ya saben más o menos por dónde ir analizando y hablando de qué zonas son de áreas de protección, áreas de recuperación, áreas frágiles, bueno, en fin, ¿sí? Continuando hablando sobre las áreas de recuperación ambiental, ay, qué pereza estos controles. Se puede decir que estas áreas se destinan al desarrollo de programas especiales de recuperación, ¿sí? Es decir, ya cuando se sepa qué lugares están degradados y qué lugares están viéndose afectados por esos procesos de degradación, además de qué poblaciones están viendo afectadas, ¿sí? Se desarrollan ciertos proyectos, ciertos programas en los cuales se realice la recuperación de estos ecosistemas, en los cuales lo que consiste hacer es que es hacer un proceso gradual, ¿cierto? Del cambio de uso de ciertas actividades que sucedan dentro de esos ecosistemas, ¿cierto? En lo cual o dentro de lo cual se promueva la realización de actividades de restauración, de restablecimiento de la cobertura vegetal, de conservación, de recuperación de suelos y de recuperación de agua, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una zona altamente degradada, tenemos, digamos, unas poblaciones humanas que la están usando. No podemos llegar y decir, paren, no cultiven más, no produzcan más, necesitamos recuperar esto. Obviamente no se puede hacer eso porque pues las personas van a pegar el grito en el cielo, no me están dejando trabajar, yo necesito producir, yo necesito plata, ¿sí? Entonces, en ese caso se hace un proceso de tipo gradual, ¿sí? En donde pues se llegue, se hable con la comunidad, se les explique el por qué les puede causar daños la degradación del ecosistema y se les dan, digamos, como unas pautas o unas enseñanzas, se podría decir, en las cuales ellos empiecen a entender cómo pueden manejar de una manera sostenible ese ecosistema. Se les va enseñando un proceso de enseñanza a, digamos, los campesinos, las personas que dependan de cierta región, y además se va realizando un proceso gradual también de restauración, ¿sí? Como dice acá, restablecimiento de cobertura vegetal. Entonces, ahí en ese caso lo que se fomenta es generar un cubrimiento vegetal al suelo para que la vegetación proteja al suelo de fenómenos de sol, de lluvia, de viento, que va a promover la erosión, daño a la estructura del suelo. ¿Sí? Entonces esa cobertura vegetal debe ser dada con plantas nativas. A partir de la implementación de esa cobertura vegetal,
pues obviamente va a ser con plantas nativas, incluyendo los procesos de producción de esos campesinos, ¿sí? Después de implementar esos procesos o esa cobertura vegetal, se va a promover la conservación, es decir, ya tenemos estos arbolitos acá plantados, por favor, no los tumbemos, conservémoslos, que crezcan, tengan una estabilidad, ¿cierto? Permitir que haya una cobertura vegetal y que se siga conservando va a permitir que se recuperen los suelos, además de la implementación de otras actividades que sean relacionadas con el suelo y además de la recuperación de cuerpos de agua. En general, todo va ligado, va relacionado, pero obviamente dentro de cada una de estas actividades van a haber sí, procesos o proyectos que ayuden propiamente a cada uno de estos procesos. No sé si de pronto ustedes con la profe Adriana hayan hablado sobre recuperación de suelo, si me quieres contar algo sobre eso, Leslie. Profe, pues lo que miramos con ella cuando estuvimos así en la parte de suelos, pues sí nos hizo ver cómo las propiedades que tiene, ¿no? Pues aprender a diferenciar, pues, suelos como agrícolas y eso, porque cada suelo tiene diferentes procesos. Y, o sea, para la recuperación, sí nos decía, pues, que es un poco complicado, es un proceso bastante largo, porque cuando el suelo, pues, ya está demasiado deteriorado, demasiado degradado, donde, pues, pierde sus propiedades y la mayoría de los nutrientes, entonces siempre va a ser pues un proceso muy complicado, o sea, porque como para volver a reforestar un área, pues va a llevar, aparte de que es de tiempo, pues también se van a llevar costos económicos. Ajá. Entonces, pues por eso muchos no han hecho como la parte pues de volver a reforestar ciertas áreas, por eso mismo, por el gran costo pues que esto implica. Entonces pues ya cuando se pierden pues en sí todas las propiedades, pues es donde se genera pues la pérdida de los ecosistemas. Ujú, exactamente. Sí, entonces, como tú dices, en ese proceso, pues yo no sé mucho de suelos, por eso te prefiero preguntarte a ti. Dentro de ese proceso de recuperación de suelos hay que analizar, ¿cierto? Esas variables o esas características físicas, químicas y hasta biológicas, ¿cierto? En cuanto a variables físicas, no sé, puede ser químicas, perdón, pH, no sé, disponibilidad de ciertos nutrientes o ausencia de ciertos nutrientes. En cuanto a físicas, puede ser, no sé, temperatura, mm, ay, ¿qué más? Bueno, no se me ocurre, ¿sí? Pero bueno, entonces analizar esas características, ¿cierto? De pronto si se ve ausencia de cierto nutriente, fomentar que se aumente el porcentaje o la cantidad de cierto nutriente, obviamente teniendo un equilibrio con los demás nutrientes. Ya después de darle cierta estructura y estabilidad al suelo, pues plantar planticas, ¿cierto? Que le fomenten una cobertura vegetal, que le den una estructura a ese suelo, que le den y que pues a partir de ello se fomente su recuperación, ¿sí? O su conservación y recuperación, ¿sí? Entonces, en este caso, eso es como lo más importante a realizar con las áreas de recuperación ambiental, obviamente teniendo en cuenta estas sociedades o comunidades humanas que se encuentren o que se encuentren eh, siendo beneficiadas por estos sectores, ¿sí? También se conoce que son espacios para la restricción o la reorientación del área, el establecimiento de programas de estabilización y mejoramiento del medio natural y el desarrollo de actividades específicas contra la contaminación. ¿Sí? Entonces acá también en estas áreas de recuperación ambiental se pueden restringir, se puede eh, decir que no se pueden hacer actividades de tipo humano, ¿cierto? Se debe dejar el ecosistema solito de tal manera que se recupere o si no se impone una mano de obra o se implementa una mano de obra, mejor dicho, en la cual pues se fomente ese proceso de restauración en el cual pues el ecosistema se recupere más rápidamente, ¿sí?
Dentro de esa restricción, pues debe haber una reorientación, ¿cierto? A las personas que estén utilizando ese territorio, no se le, como te digo, no se le puede decir, usted ya no trabaje más, bailas, vamos a proteger acá, usted mire qué hace, no se le puede decir eso. Se le debe reorientar diciéndole, vea, usted este ecosistema lo necesitamos recuperar por esto y esto. Le proponemos que empiece a realizar estas actividades económicas, que vayan un proceso gradual, deje estas actividades, continúe con estas y nos ayude a la recuperación del territorio, ¿sí? Acá, pues como se menciona, estableciendo programas de estabilización y mejoramiento del medio natural. Se debe estabilizar ese territorio, de realizar todo este proceso de restauración, ¿cierto? Y pues desarrollar ese mejoramiento del medio natural a partir de su conservación, de su restauración y conservación. Esto implementando ciertas actividades específicas que eviten también la contaminación. Aparte de evitar la degradación de los ecosistemas, debemos evitar la contaminación de los mismos porque si están contaminados, difícilmente se podrán, se podrán recuperar, ¿sí? Es que me desconcentré porque estoy viendo acá en noticias que la vacuna está funcionando, entonces pues es como una buena noticia. No sé si estés viendo noticias. No, profe, yo como estoy en un cuarto aparte, Ah, no tienes tele en el el cuarto. cuarto no tengo televisión. No, pero sí he visto así noticias, pues que dicen, ¿no? Que hay vacunas que ahorita están casi en efectividad, eficacia, del Ujú, 90 al 92%, pues ojalá que se claro. Sí, estoy solucione viendo eso. que en Washington, que Sí, la vacuna verán. está funcionando un 94,5%, entonces está Ay, buenísimo. sí, no. Y pues, perdón, pausa un 5 minutos, profe, sino que, verano, con un compañero estábamos hablando, pues saliéndonos del tema, ¿no? Pero solo Ajá, pausa activa de 5 minutos, de que, o sea, hay que verle como la contra a la vacuna, ¿no? Porque él decía, por ejemplo, o sea, que ahorita la están haciendo como para actualmente, pero no están viendo como que es como las reacciones que pueden contraer de aquí a 10, 20 años, o sea, las consecuencias que se puede generar. Porque él me hacía ver, ¿no? Digo, por ejemplo, las vacunas que nosotros actualmente nos aplicamos han venido años atrás, o sea, nuestros antepasados, cuántas veces no se las aplicaron, entonces como ya hay una secuela, un rastro, entonces ya uno pues sabe qué reacciones se pueden generar, pero la que ujú, están, o sea, simplemente la están viendo como para combatir el virus, pero no están viendo como las secuelas, las consecuencias que se pueden generar más adelante en algunas personas. Por ejemplo, si les puede producir otra enfermedad, si les puede causar degradación pues de algún órgano, si hay personas pues que la pueden recibir bien, otras que les puede alterar algún sistema. Entonces él me hacía ver como esas partes y pues me quedó como sonando esa cuestión. ujú. O sea, tú te refieres como a los efectos secundarios del medicamento. Sí, que pueden contraer pues más adelante, porque como él Mm, me decía, o sea, ahorita lo están haciendo efectivo como para decir a largo plazo unos 5 años, pero no están viendo como a unos 10, 20 años, pues lo que puede contrarrestar, porque pues hay que tener en cuenta pues que las generaciones se van actualizando, no tienen como las mismas defensas que antes. ujú. A eso me hago referencia y sí me puse a pensar esa cuestión, como a analizar un poco. Sí, claro, sí. Pues sí, toca de pronto pensar, porque sí es cierto lo que dices, nosotros ya venimos acostumbrados a la vacuna, no sé, de la viruela, del neumococo, bueno, todas esas vacunas que nos ponen cuando nacemos, ya venimos, pues nuestros padres las tienen, abuelos las tienen, esta vez una nueva vacuna, entonces sí tiene bastante sentido lo que dices, pues esperemos que no, ay no, que no seamos alérgicos a esa cosa, porque si no, grave. Uno, que no seamos Por alérgicos eso y no hay dos, que confiar en Dios que tú. exactamente. Uno, que pues no seamos alérgicos y dos, pues que no nos, si causa efectos secundarios que no sean muy graves, ¿sí? Pero bueno, esperar a ver esta pandemia si ya se soluciona para enero del próximo año, ya podemos volver a clases presenciales. Ay, Que, ay, ojalá. Dios mío.
Yo veo la cosa, no sé, complicada. Yo creo que el próximo semestre, para mi pensar, ¿no? El próximo semestre seguiremos en virtualidad y ya yo creería que ya después para mitad de año, el segundo semestre del 2021, ya podríamos estar volviendo a la presencialidad. Sí, porque el siguiente semestre sí todavía nos toca, quiero o no, nos va a tocar virtual porque pues la situación todavía Ujú, está un poco complicada, no hay como, o sea, el 100% de que digan no, ya está efectuada la vacuna. Pues ujú, ahorita ya se están haciendo esos estudios, Dios quiera pues que sí. todo salga muy bien, que ilumine pues a los que están creando eso y salga todo correctamente, porque pues sí ya hace falta como volver a ese ámbito que uno estaba acostumbrado. No, y Ujú, también porque pues uno se cuida y no quiere que nada le pase a los familiares de uno. ujú. Sí, eso sí es verdad. Esperemos a ver, porque pues si apenas se va como en la producción, ya que se tiene, que hay una efectividad del 90 y tanto por ciento, pero bueno, y cuándo la empiezan a repartir para todo el mundo? ¿Y cuánto? Lo otro es cuánto va a costar, ¿va a estar dentro del post o va a estar por fuera del post? Decían que solamente va a ser gratis para las personas del área de salud Ujú. y niños menores entre los 5 a 2 años. Del resto, si todo el mundo tiene que pagar. O sea, nos tocó pagar la dichosa vacuna, unos 200 ahí, pero Ujú, bueno, toca invertirlos. Hay que ujú. hacer la inversión a la salud. Bueno. Sí, eso sí. Ujú. Bueno, ahora sí retomando el tema, ya hemos hablado áreas de protección, áreas de recuperación, ahora podemos hablar de áreas de producción agraria y uso socioeconómico bajo condicionamientos ambientales específicos. Ya te he venido diciendo, ¿cierto? Que pues no es solo de llegar y decirle a las personas que estén dependiendo de cierto ecosistema, ya para sus actividades, deje ahí, necesitamos necesitamos empezar a proteger esto, sino que pues tenemos que tener en cuenta a esas personas, no les podemos quitar el trabajo y el sustento, ¿sí? Entonces, para eso se deben tener muy en cuenta estas áreas de producción agraria y uso socioeconómico, las cuales pues van a estar condicionadas bajo ciertas condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, como se menciona acá, son espacios del territorio que van a estar destinados a la realización de actividades que pues sean de tipo agraria, de tipo pecuaria, bueno, de a estas actividades económicas de las cuales depende la mayoría de la economía colombiana, ¿sí? Y las cuales pues van a estar vinculadas al desarrollo de una región. Como lo hablábamos la clase pasada, ¿cierto, Leslie? Em, que pues acá, por ejemplo, para el Valle de Sibundoy, no solamente es el caso del Valle de Sibundoy, sino casi de toda Colombia, la mayor producción es de tipo agraria, ¿cierto? De tipo ganadera y de pronto de un poco de producción de animales. Se ve acá un poquito producción de pollos, de truchas, ¿de qué más se ve producción acá? Así de animales. Pues que yo sepa, profe, pues, o sea, no, se da mucho la cría, pues, ¿no? De gallinas, de pollos, de truchas, también de cuyes y conejos. Pues lo digo por lo que mi abuelita también, mis tías, pues también crían, ¿no? Lo que son gallinas, pollos, cuyes y conejos. Ujú. Nosotros no sé qué animales se Sí, puedan sí. dar, pero sí sé que eso sí los dan. Ujú. Sí, he visto que acá más que todos los indígenas producen hartísimo cuy y hartísimo conejo. Entonces sí, entonces todo eso, todas estas áreas deben estar entendidas bajo esa producción o bajo esas diferentes actividades económicas que tenga las diferentes personas y que pues desencadenen el desarrollo de la región, ¿sí? Y pues que deben ser sometidas a estas áreas pues deben ser sometidas a ciertas reglamentaciones que van a estar encaminadas a prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la explotación o el uso de este territorio, ¿sí? Entonces, aparte de que haya una producción de tipo ganadero, de tipo agricultor o bueno, de la actividad que sea, ¿sí?
Estas zonas deben ser sometidas a ciertas normas y reglas que son impuestas, pues en ese caso ya sería por la autoridad ambiental competente, ¿sí? En ese caso, pues ya digamos desde el ordenamiento territorial se definen estas áreas, ¿cierto? Pero ya dentro de esas áreas, o esas áreas más bien, van a estar reguladas por ciertas normas que en ese caso serían impuestas para el caso de acá del Valle de Sibundoy, serían impuestas por la Corporación Autónoma Regional, ¿cierto? Que en ese caso sería Corpo Amazonía. Y pues a partir de esas normas, los campesinos, los productores, los agricultores, los ganaderos tendrán que acogerse a esas reglamentaciones, a esas normas, ¿cierto? Cumplirlas, cumplir con su deber, ¿cierto? Y pues continuar con su proceso de producción de tal manera que se fomente eh, que se fomente la producción o las ganancias económicas para esta persona productora o para esta entidad productora y además que se fomente la conservación del medio ambiente, ¿sí? Entonces, dentro de esto seguimos hablando de un desarrollo sostenible, ¿sí? De hecho, pues el Ministerio de Ambiente se llama así, ¿no? Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿sí? Porque es cierto que debemos proteger el medio ambiente, pero también debemos permitir que las diferentes personas o las diferentes entidades generen sus ganancias económicas y a partir de esto, pues, eh, puedan, eh, puedan ganar o pueda pues, tenerse ganancias económicas, tanto conservar el medio ambiente y tener todavía estos, estos servicios ecosistémicos. ¿Sí? Entonces, tenemos que dentro de estas áreas de producción agraria y uso socioeconómico tenemos varios tipos de áreas que vienen a ser las áreas urbanas y de asentamientos urbanos, ¿sí? Entonces, en general ya sabemos que las áreas urbanas y asentamientos urbanos son áreas de producción y no solamente de producción agraria, ya hay comercio, hay la venta de bienes y servicios, de productos, hay comercialización de todo, de pronto también hay un fenómeno de turismo, bueno, todo lo que vemos en una ciudad, acá, no sé, en Sibundoy, en Colón, en la ciudad que estemos, ¿sí? Entonces, las áreas urbanas y de asentamientos humanos, perdón. Entonces, acá lo que es el casco urbano de Sibundoy, casco urbano de Colón y así sucesivamente, vienen a ser esas áreas urbanas de asentamiento que tienen ciertos procesos de economía, por decirlo así, de venta de bienes, servicios y productos. Además, dentro de estas zonas se ven ciertos procesos de producción agraria y producción pecuaria, ¿cierto? La gente dentro de sus casas, dentro de sus solares, tiene de pronto que la matica de ruda, de manzanilla, cilantro, bueno, lo que sea. Acá veo que se implementa mucho lo que es la huerta urbana, y además, la gente tiene también sus mecanismos de producción de animales, como nos decía Leslie. Entonces, que está el cuy, que está el conejo, el pollo, bueno, en la ciudad ganado, pues poco, ¿cierto? O difícilmente se puede tener. Sí, entonces vean que también dentro de las áreas urbanas y asentamientos humanos también hay producción de tipo agraria y hasta producción de tipo pecuario, ¿sí? También tenemos las áreas de producción agraria. Dentro de estas áreas se van a estar realizando las actividades de tipo agrícola, ganadera, forestales, faunísticas, de pesca y de zoocría, que en este caso acá para el Valle de Sibundoy, pues van a ser todas estas veredas, todas estas fincas que se encuentran alrededor de los cascos urbanos, ¿sí? En las cuales pues hay tanto producción, no sé, de maíz, de frijol, de arveja, de granadilla, de lulo, de tomate, ¿cierto? También hay implementación de ganadería, de vacas, de ovejas, de cerdos, ¿cierto? También producción de tipo forestal, entonces en este caso producción de madera, eh, o pues de pronto también un poco ecoturismo, ¿cierto? La pesca y la zoocría, ¿cierto? Entonces estas áreas vienen a ser básicamente todos los alrededores, en general acá hablando de Colombia,
de esas áreas urbanas o de esos cascos urbanos, ¿sí? También tenemos las áreas de producción minera, que pues para ese caso pues van a ser todas esas minas, todos esos yacimientos de algún mineral de importancia que va a necesitar ser extraído, ¿sí? Entonces acá, pues no sé, producción minera, me habían dicho ustedes que poca, ¿cierto? Poca producción minera. Sí, profe, acá, pues mucha producción minera pues casi no se da. Lo que sí se da era lo que le mencionábamos anteriormente, es como la extracción para los materiales de construcción. Eso es lo que Exacto. pues, se da. ¿Qué materiales de construcción se extraen acá? La piedra, la grava, a ver, espérenme, era piedra, grava, arena. Esos eran los que se extraen más que todo Mm, del río. ajá, y del río. Entonces, Sí, pues, del río San Pedro, eso es lo que, pues eso fue por lo que hicimos un trabajo, entonces por esa parte fue que tuvimos como conocimiento del tema, mm, porque pues, o sea, yo sí sabía que extraían materiales, pero no sabía exactamente pues qué tantos tipos de materiales se extraían, pero pues ya haciendo la consulta, la investigación, pues nos dimos cuenta que se extraía pues lo que es la piedra, la grava, la arena y ujú, pues también ¿no? Las maquinarias pues, pesadas que meten para la extracción de ujú, piedras y todo. claro. Sí, entonces eso, ahí dentro de esas áreas de producción minera deben estar condicionadas a ciertas normas ambientales, ¿cierto? También tenemos áreas de producción de hidrocarburos, ¿sí? En general, en este caso serían las áreas de extracción de petróleo, ¿sí? O las áreas donde se trata el petróleo y pues, se forman o se realizan todos estos derivados del petróleo, ¿sí? Entonces, en general, las áreas de producción de hidrocarburos. No sé si ustedes tengan otro ejemplo para estas áreas, ¿no? Bueno, no sé, de pronto ustedes cuéntenme qué es lo que sucede en el Bajo, dónde están, cómo se implementa todo esto de extracción de petróleo. ¿Cómo ven ustedes? Yo la verdad del Bajo poco o nada lo conozco. Entonces ustedes me pueden contar de pronto cómo ven, cómo se implementan, en dónde pasan estos, no sé, o dónde se encuentran estas áreas de extracción de petróleo. Profe, la verdad yo del Bajo no conozco, pero lo que conozco de extracción de petróleo es por el Meta. Por ahí sí conozco. Pero ahí en el Putumayo no tengo idea de cómo manejan eso. ¿Y cómo se organiza territorialmente esas áreas de producción o de extracción más bien de petróleo? ¿O cómo han visto que se disponen esos oleoductos? Pues, profe, por mi parte, en el Meta he visto varias fuentes en donde son un poco retiradas de los municipios. Ujú, Conozco en diferentes pueblos lo que es en Puerto, lo que es en Villanueva, varios pozos, en donde el pozo más grande se llama Geopark, que queda como a 1 hora del pueblo. ujú, Cerca a los lados de Puerto Gaitán Meta, hay otro pozo que es uno de los más grandes que hay, creo, en Colombia, ujú, en el Campo Rubiales, donde se hace ahí la mayor cantidad de extracción. Ellos cuentan con un equipamiento que fue traído de los Estados Unidos para realizar este tipo de extracción. Y para cuidar el medio ambiente lo que hacen es, por las zonas que ellos afectan, tratan de hacer como lo que son siembra de árboles y también la recuperación del agua que ellos usan. Tienen ujú.
que es, bueno, la parte de la extracción del crudo Sí. y cuando ya están haciendo la extracción, hacen lo que es la separación del agua para que vaya a una fuente diferente y sea tratada para poder recuperarla. Mm, qué interesante ese proceso. Sí, entonces, eh, muchas gracias, Edson. Entonces, en ese caso, pues yo no conozco mucho de producción de hidrocarburos, ni digamos estaría o sabría exactamente cómo deberían disponerse estos oleoductos o estos sectores, pero como nos dice Edson, en general se encuentran lejos de la población. Y sí, es muy cierto porque estos oleoductos deben estar lejos de las poblaciones o de los asentamientos urbanos, ¿cierto? Porque pues dado caso que suceda un derrame, ¿cierto? Ese derrame llegue a la población, haya alguna chispa, algo, pues se generaría un incendio masivo en esos sectores. Ya hemos visto varias veces en noticias lo que sucede cuando ocurren estos derrames de petróleo, ya sean en cuerpos de agua o en ecosistemas acuáticos o en terrestres, ¿sí? Entonces, pues se afecta la calidad del agua, la calidad del suelo, los pobres animalitos casi que sin respirar con todo este poco de petróleo encima, las plantas igual, ¿sí? Entonces, esto pues entendiéndose que pues todo esto también nos puede pasar a nosotros los seres humanos y pues todo lo que se desencadena un derrame de petróleo. Y pues interesante eso que nos mencionas, que la empresa lo que hace es pues como fomentar la siembra de árboles, como la recuperación del ecosistema y ojalá haya como, no sé, la verdad no sabría, ojalá haya como una limpieza de ese petróleo derramado para que no queden esos contaminantes en el mismo suelo, ¿sí? Pero bueno, entonces, en ese caso, las áreas de producción de hidrocarburos, como sabemos, deben estar lejos de los asentamientos humanos, ¿sí? También se definen las áreas de ecoturismo o turismo y recreación, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues también serían áreas de producción, hay una ganancia económica, serían todas estas reservas forestales, santuarios de flora y fauna, que serían de carácter privado, que implementan tanto las personas naturales como cierto tipo de entidades, de las cuales pues quieren hacer ciertos procesos de senderismo, de presentación de los animales, de la fauna y la flora, de exhibición, ¿cierto? Lo que hablábamos al comienzo de la clase. Y en este caso, tener ciertas ganancias económicas a partir de ese aprovechamiento natural y de esa producción, en este caso no sería agraria, sino producción turística, a partir del uso de los recursos naturales digamos, en la totalidad de su palabra, por decirlo así, los recursos naturales que se encuentran dentro de su hábitat natural, ¿sí? También tenemos las áreas de infraestructura básica, acueducto, vías de comunicación, ¿sí? Entonces, en este caso, esas áreas de infraestructura básica, ya sabemos que los acueductos vienen a ser los acueductos, las vías de comunicación, que en ese caso las vías de comunicación van a ser las vías, carreteras, bueno, todo esto, además de ríos, y senderos o puentes por los cuales se mantengan unidas o se mantengan viajando las diferentes comunidades humanas, ¿cierto? Entonces los acueductos, bien sabemos que es toda la tubería que se encarga de llevar y traer el agua que estamos usando, ¿cierto? Y pues en ese caso tendrá que haber una planta de tratamiento de aguas residuales, también una planta de potabilización de agua, y pues de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿dónde se encontrarían estas plantas de tratamiento de aguas residuales y estas plantas de potabilización de agua o estas PETAR, creo que si no estoy mal? ¿Dónde se encontrarían dentro del ordenamiento territorial de un sector? De acuerdo a lo que ustedes han hecho, han trabajado o han visto en sus diferentes clases.
Nadie, chicos. De lo que han visto, de lo que han trabajado, de pronto acá en Sibundoy o en Colón, o creo que son viven, ¿dónde era? Ya no me acuerdo. ¿Dónde se Estamos. encuentra? En el Tambo, ajá. Eso, gracias. ¿Dónde se encuentra esa planta eh, me olvidé, de tratamiento de agua, ¿cierto? De tratamiento de aguas residuales o de tratamiento de agua para su potabilización, donde en general ven que se encuentran en sus territorios estas plantas. Pues en cuanto acá en mi pueblo, la zona donde se potabiliza el agua es como en la parte alta del municipio. Ujú, Y hay dos zonas donde, dos o tres fuentes donde reparte el agua porque la planta principal no alcanza a llegar a ciertas partes. ujú. Entonces hay otras dos que también son más arriba todavía, son más altas. Ah, o sea, tienen tres plantas de tratamiento de agua para potabilizar, ¿cierto? Sí, Y están a las afueras de la ciudad. sí. Y me imagino que están ubicadas cerca a un río o algún lago que utilicen para pues el consumo de agua. Pues no, cercas no, sino que tienen como un conducto donde hace que llegue el agua del río. Mm, ahí, ya, claro, entiendo. Y la de tratamiento de aguas residuales. No, acá todavía no, están en proceso todavía de realizar esa planta, pero no está todavía acá. O sea, allá todavía no tienen planta de tratamiento de aguas residuales. No. Mm, y acá, Leslie, ¿qué sabes de eso? Profe, pues yo sé que en Santiago hay una. Edson, esa es de aguas residuales, tú que estás trabajando en ella. Esa planta sí es de aguas residuales y es a las afueras del pueblo, la que hay en Santiago. Y es la única prácticamente que funciona aquí, porque creo que en Colón hay una, pero que no está funcionando bien, si no estoy mal. El segundo y la que hay tampoco funciona. O sea, en Santiago es la única que está funcionando. Ujú. O sea, acá no funciona la planta de tratamiento de aguas residuales. No, la petar no. ¿Dónde queda para irla a conocer? Ay, yo no me acuerdo. Del antiguo cruce ITP hacia Ujú. mano izquierda. A mano izquierda, ajá, sí, al otro lado es. O sea, yendo por acá por Pablo VI, bajo, 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 y no me voy como quien Sí, va para el ITP, sino me voy como para el las otro vías. lado. Sí, hacia el lado izquierdo y un poquito, se camina un poquito y se Ujú. da cuenta ahí balones grandísimos, unos tanques grandotes. Entonces ahí queda, pero eso nunca se efectuó, esa peta nunca funcionó. Ujú. O sea que estamos contamine y contamine y contamine agua a partir de nuestros propios desechos. Ujú. Ay, Dios mío, esto es triste y preocupante. Bueno, ahí les queda la tarea a ustedes, chicos, como ingenieros ambientales, que se apropien de sus recursos. Bueno, entonces vean, chicos, que en general, bueno, que me preocupa que esa planta de tratamiento queda muy cerquita. Sí, en general, las plantas de tratamiento de aguas residuales también quedan por fuera de de la comunidad humana. ¿Sí? Entonces, acá en este caso termina Pablo VI y está la PETAR, ¿cierto? Me corregirán si estoy utilizando mal el término. No sé si PETAR es planta de tratamiento de agua. Sí, está bien, ¿cierto? Queda la petar, pero pues no está, me parece que queda aún así muy cerca porque allí todavía hay casas, hay muchas fincas cercanas, entonces pues vean cómo se estará contaminando eso allá, ¿sí? Entonces pues triste eso, ¿sí? Pues ojalá algún día y de verdad ustedes como ingenieros ambientales se apropien de eso y bueno, vamos a solucionar esto y que esos alcaldes de verdad que hagan algo de verdad por la población, ¿cierto? Eh,
Entonces, vean que quedan a las afueras. Lo mismo las de tratamiento de aguas, estas sí no sé cómo se llaman, las que tratan las aguas para hacerlas potables, ¿cierto? Entonces, en el caso, también están a las afueras de la ciudad, pero en general están es asociadas a ciertos cuerpos de agua. Edson nos decía que las de allá se encuentran como con desvíos, ¿cómo es que se llaman eso? Con canaletas, me imagino, de algún río, algún lago que hay allí y pues que desvían esa agua hacia esa planta. Lo mismo sucede en Bogotá. Ahí no sé si ustedes han ido a Bogotá y han ido hacia La Calera o cuando vayan, les recomiendo vayan a visitar La Calera. En La Calera hay un lago gigante, grandísimo, que ese creo que no es natural, ¿cierto? Y esa, digamos, ese lago abastece una gran parte de lo que es Bogotá. Esa agua es cristalina, es muy bonita, es muy limpia. Uno vaya y de verdad que es muy, muy bonito ver ese espejo de agua, ¿sí? Ese lago, pues obviamente tiene ciertos, unas tuberías gigantes, grandísimas, eso sí es inmenso, y esas tuberías, pues el lago es muy alto, supongo que conocen La Calera o han escuchado La Calera es como en las partes más altas o partes altas de las montañas o de esos cerros orientales que se encuentran allá en Bogotá. Y esos tubos, pues lo que hace es generar que esa agua caiga de una manera rápida, ¿sí? Muy, muy rápida y muy fuerte, lo cual pues desencadena que tenga una alta presión el agua y que llegue a pues a gran cantidad de viviendas, ¿sí? Entonces, en este caso, la planta de tratamiento de agua potable, en este caso, queda a las afueras de Bogotá, porque se encuentra asociada a un cuerpo de agua que creo que no es natural, sino que es artificial, y este cuerpo de agua, pues lo que, lo que va a ayudar es, o pues va a fomentar el abastecimiento de la ciudad y pues como ya sabemos necesitamos un agua potable, un agua bien potabilizada, bien limpia para abastecer gran cantidad de seres humanos, ¿cierto? Y pues en gran cantidad, ¿sí? Entonces cuando vayan a Bogotá les recomiendo vayan a visitar La Calera y les debo el nombre del lago, pero es un lago, ustedes preguntan, ay, ¿dónde queda un lago que abastece a Bogotá de agua? Entonces ahí les dicen y es muy bonito ir a visitar ese lago. Antes, pues yo fui muy pequeña, por unos 15, 16 años, se podía ver el lago, no sé si ahora se pueda ver, pero pues les debo el dato. Bueno. Entonces, vean que en ese caso, pues esas áreas de infraestructura básica, hablando de acueductos, pues hacia las afueras también de la ciudad, ¿cierto? Las vías, obviamente, las vías de comunicación, obviamente, dentro de la ciudad o dentro del casco urbano, ¿cierto? E interconectando diferentes cascos urbanos, diferentes pueblos, para así la movilización de las personas, como de ciertos productos y demás, ¿cierto? Y por último, tenemos las áreas de desarrollo industrial, que vienen a ser todas las industrias de producción. Acá en Colombia puede ser textil, que es una de las más grandes industrias en Colombia, de producción cafetera, de producción, no sé, de cerveza, mm, de producción de, a ver, ¿de qué más? Bueno, de tantas cosas que se producen acá, pues que yo sepa, no hay alguna industria grande, ¿cierto? Como que se diga, esta empresa produce tal cosa, o ustedes saben de alguna. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? No lo escuché. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Ahorita sí. Vale. Si es que a veces ya saben el internet. Em, Les hablaba las áreas de desarrollo industrial, ¿cierto? Que las áreas de desarrollo industrial son básicamente estas industrias donde se desarrollan ciertos procesos de producción que generan la formación o la generación de cierto producto, ¿cierto? Entonces les hablaba, no sé, plantas de la industria textil, que es importantísima para la economía colombiana, industria cafetera, ¿cierto? Producción de café, industria de alcoholes, de producción de cerveza, vino, bueno, lo que sea. Bueno, tantas industrias. Les preguntaba que acá para el Valle de Sibundoy como que no hay ninguna así industria grande, ¿cierto? ¿O sí la hay?
No, profe, aquí estamos. Estamos Es pobres acá. quedados, quedados. Ujú, sí. Y de pronto allá Edson me olvidé. Edson. Bueno, Edson no está. Bueno, pues entonces en ese caso, em, en ese caso, por ejemplo, en Bogotá se han ido, ustedes ven que hacia las afueras hay gran cantidad de empresas, ¿sí? Cuando uno va llegando a Bogotá o va entrando a Bogotá por Soacha, ve hartísimas empresas, allí se produce mucho ladrillo, si no estoy mal, ¿sí? También está Bavaria por ahí entrando por el sur. em, También está gran cantidad de licoreras están por fuera de la ciudad, ¿sí? ¿Qué más hace industrias? Familia, producción de papel higiénico y todo esto también está hacia las afueras. En general, estas industrias también se encuentran hacia las afueras de las ciudades o de los cascos urbanos. ¿Por qué creen que se encuentran hacia las afueras? Profe, pues es que hasta donde yo tengo entendido, pues casi todo, ¿no? Esto de industrias y demás siempre tiene que encontrarse a las afueras. Pues una creo que por el espacio, porque pues estando en zona urbana, pues se limitaría el espacio pues que en cuanto a la infraestructura. Porque, por ejemplo, no siempre que uno va para las grandes ciudades se encuentra, ¿no? Eso de textiles, fábricas y todo eso, que son siempre pues muy grandes en cuanto a infraestructura. También otra creo que como, no sé si tiene que ver como a ver cómo se le podría decir. Mm, es que creo que esto también tiene que ver como la parte del ordenamiento territorial, porque creo que las grandes industrias no pueden estar dentro de la zona urbana. No recuerdo bien esa parte, pero sí sé que se limita siempre, es como por la infraestructura, porque en la zona urbana un edificio creo que máximo es como de 5 a 10 pisos. ¿Y qué Ujú. es? Y las fábricas siempre pues requieren bastante espacio. Entonces creo que por eso más que todo siempre las hacen como a las afueras de la ciudad por la limitación del espacio. Ujú. Sí, el espacio, la contaminación, ustedes ven estas fábricas como con esos tubos grandísimos que botan un montón de humo, la contaminación, pues que tienen que tener un alto ingreso y salida de camiones, eso genera también cierto riesgo y además de, digamos, también genera como colapso de las vías, ¿cierto? Entonces, el que esté saliendo y entrando gran cantidad de individuos, entonces, ¿qué? Entonces, en ese caso, de individuos, no de carros, pues lo que causa es que también colapsen las vías, que haya trancones y todo eso. De hecho, ese fenómeno se ve mucho en Bogotá. Como hay tantas industrias dentro de Bogotá también, industrias pequeñas, salen y entran los camiones y entonces están generando también cierto fenómeno de trancón. ¿Sí? Entonces, en general, hacia las afueras de las ciudades se van a encontrar también estas empresas, estas industrias, ¿sí? Entonces, también toca tener muy en cuenta todo esto para organizar ambientalmente el territorio, ¿cierto? Generar o entender o organizar esas áreas de producción agraria y como ya lo vimos, no solamente producción agraria, sino de uso socioeconómico, ¿cierto? Y que este ordenamiento y que estas áreas estén condicionadas bajo esas condiciones ambientales específicas que van a ayudar a cumplir con la conservación, la preservación y la restauración de ecosistemas, ¿sí? Eh, Y pues también se les puede mencionar, antes de continuar, nos quedan 15 minutos acá, bueno, 17 y acá nos quedan 2. Bueno, esperamos un ratico, salimos y volvemos a ingresar. ¿Listo? Em,
El manejo ambiental, entonces acá les dice la diapositiva que el manejo ambiental de estas áreas está orientado a asegurar el desarrollo sustentable, para lo cual se requieren acciones dirigidas a prevenir, controlar, amortiguar, reparar o compensar los impactos ambientales desfavorables de las actividades que en ellas se realizan, ¿sí? Entonces, aparte de organizar territorialmente bien cierto lugar, cierto sitio, para pues fomentar que hayan estas áreas tanto de protección, de producción y demás, ¿cierto? También lo que se pretende es asegurar ese desarrollo sustentable o ese desarrollo sostenible, donde, como ya les he dicho, se promueva tanto la protección de los ecosistemas como el desarrollo económico de cierto sector, ¿sí? Y para lo cual, pues lo que se necesita es tener ciertas acciones, ciertos proyectos que se encaminen a prevenir toda esta contaminación, todo este daño ambiental, además de disminuirlo, controlarlo y de alguna manera amortiguarlo para así compensar las ganancias económicas que se tienen a partir del uso del ecosistema con esos impactos ambientales que se desencadenan de la actividad humana, ¿sí? Entonces necesitamos generar proyectos en los cuales pues se regule o se iguale tanto la actividad de los seres humanos, la producción económica, como la protección de los ecosistemas. Bueno, entonces ya sabemos, chicos, salgamos y volvamos a ingresar.